Ok, vamos a continuar con lección 2 de este año. Entonces, realmente es lección 7 porque tuvimos 5 lecciones el año pasado y vamos a continuar con otros 5 este año. Entonces, pero estamos en la lección 7, entonces, de parte 2, hablando de la esperanza de la palabra de Dios. Entonces, ahí está en la pantalla. El título es el mismo porque estamos continuando la lección que vimos la semana pasada. Entonces vamos ya que estamos viendo de tener una entrada a la palabra de Dios, de tener un hambre por la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios, de usar la palabra de Dios en el ministerio, en lo que está haciendo, trata de usar la palabra de Dios y no solo tenerlo ahí de adorno, sino de que ese sea su enfoque. Hoy vamos a entrar en lo que es punto 4 y vamos a ver eso de responder a la palabra de Dios, responder a la palabra de Dios. Entonces vamos a Santiago 1:22. Santiago 1:22. Y dice, pero ser hacedores de la palabra y no, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ese versículo trata con donde muchos fallamos. Escuchamos, pero no hacemos. Y ese es el problema. A veces uno bien sabe de la Biblia qué hacer, pero no lo hace. Y entonces, ¿cómo tratamos con eso? ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas de realmente cambiar? Y realmente comienza con nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y no hacemos lo que dice, ese es pecado. Dice aquí Santiago 1:4, y dice, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, ley es pecado. Entonces, cuando nosotros tenemos eso de escuchar la palabra de Dios, tenemos que ponerlo en acción. Quizás tenía la experiencia que sus padres le decían algo y no respondió. Él dice, mire, puede ayudar a tu hermanito con cualquier cosa, puede lavar las trastes o cualquier cosa. Y a veces uno responde, pero no lo hace. Y después viene su madre o su padre y dice, mire, ¿me escuchaste? Le pediste de ir a hacer tal cosa. Ok. No está contento que solo vamos oyendo, tenemos que hacer. Y quiero animarle en este punto, responder a la palabra de Dios. Si solo vamos escuchando y no vamos respondiendo, vamos mal, bastante mal, y por nada nos sirve. Entonces, de tener la entrada y todo eso es bueno, pero si no vamos a responder a lo que la palabra de Dios dice por nosotros, es por gusto, no va a ser útil en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver algunos puntos de eso acerca de respondiendo a la palabra de Dios. Primero, vamos a ver que todos tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. Una necesidad que todos tenemos en común es de Romanos capítulo 3. Vamos ahí. Romanos capítulo 3 y versículo 10. Dice Romanos capítulo 3 y versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces todos tenemos una necesidad en de que todos somos pecadores. Todos somos malos, todos somos inútiles. He escuchado gente decir, mire, él es buena persona. Según la Biblia, no hay buena persona. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. ¿Okay? Entiendo lo que están diciendo cuando dice que es buena gente o es una buena persona, pero literalmente no es así. He escuchado gente decir, yo soy buena persona, y digo,
mentiroso, porque la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Entonces nosotros necesitamos reconocer de que todos tenemos una necesidad en común, el hecho de que todos somos pecadores. Y por ser pecador, entonces tenemos la necesidad de la palabra de Dios de ayudarnos, de cambiarnos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros realmente vamos mal. Nosotros somos pecadores. Nosotros no llegamos a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Alguien que está tratando de impresionar a Dios con sus buenas obras siempre va a sentir decepcionado. Siempre. Porque por naturaleza somos pecadores. Y eso viene desde hace tiempo. Y con eso de ser pecadores, eso trae un precio. Romanos 6:23. Porque la paga de pecado es muerte. Vamos a llegar hasta ahí. Nosotros tenemos una necesidad que somos pecadores y por ser pecadores nosotros merecemos morir. Y eso no es físicamente solamente, eso también espiritualmente, de ser separado de Dios. Eso no es muy agradable, no llama la atención. Muchos ni siquiera escuchan eso porque dicen, no, eso no aplica a mí. Ellos no quieren aceptar que eso es parte de la vida por ellos. Ellos quieren realmente pensar que todo va a salir bien porque son buena gente. Y no es así. Nosotros no somos buena gente, no somos buenas personas. Nosotros somos pecadores. Lo que merecemos por nuestro pecado es de morir y de ir al infierno. Eso es lo que merecemos. Eso es lo que es justo por lo que nosotros tenemos. Entonces necesitamos pensar en eso de que, wow, yo sí necesito entonces ver qué dice la palabra de Dios. Yo necesito ver cómo soluciona eso. Todos tenemos una necesidad en común. Somos pecadores y por ser pecadores merecemos morir, ser separados de Dios. Pero encontramos la respuesta en la palabra de Dios. Encontramos la respuesta de Dios. ¿Qué hacer con eso? De gente de pecado y gente que necesita esperanza. Esa no es esperanza de decir que somos condenados porque somos malos, pero eso es bíblico. Ahora encontramos que no termina ahí la historia. Siguiendo en Romanos 6:23, primera parte del versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ese dádiva, ese don, ese regalo que está dando es vida eterna. Y ese encontramos en Jesús. Recuerda, Jesús es su nombre. Cristo es su título. Podría usar esa palabra, lo que estamos leyendo Cristo, ponerlo en el Antiguo Testamento y eso va a entender como Jehová. Entonces Jesús es su nombre, Cristo, Jesús, entonces está hablándole como Jehová, Jesús, y ese Señor es un título de que Él es el Señor, no solo como hablando de otro hombre, sino dándole en la posición de el Señor. Entonces cuando ponga esas tres cosas juntos, Cristo como Jehová, Jesús, el nombre digamos, de la persona, y Señor, estamos viendo muy claro de que está hablando de Jesús, Dios en la carne. En Él tenemos vida eterna. Entonces vamos a Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no era necesario de morir por sus propios pecados, Jesús, porque es inocente. Pero Jesús, Cristo, el Dios en la carne, Él murió por tus pecados, Él murió por mis pecados. Él murió con propósito porque solo podría ser por un sacrificio perfecto que podría entonces pagar el precio por nuestros pecados, no por los de Él, por nuestros pecados. Entonces tenemos una necesidad en común, somos pecadores y por ser pecadores merecemos ir al infierno.
encontramos la respuesta de Dios. Él mandó a su Hijo de pagar el precio por nuestros pecados. Esas son cosas que le da esperanza a uno. Y eso encontramos en la palabra de Dios. Y siguiente punto, salvación es por gracia y fe. Otra vez, si está tratando de hacer buenas obras para llegar al cielo, no funciona. No depende en lo que yo hago si yo voy al cielo, depende en lo que Jesús ya hizo en la cruz. Ese ya tuvo. Si acepto a Jesús y su salvación, soy salvo y tengo la vida eterna. Al contrario, no tengo. Es interesante de estudiar cuándo comienza la vida eterna. La vida eterna comienza en el momento de salvación. Cuando vamos estudiando salvación y cuando vamos viendo la frase vida eterna, muchas veces vamos a encontrar eso en tiempo presente. Por ejemplo, dice, tiene vida eterna. No es que tendrá, es que algo que ya tiene. Los que han recibido a Cristo ya tiene vida eterna. Ese comenzó en el momento de salvación. Como la vida eterna dura por la eternidad, entonces no es algo que se pierde en algún momento cuando hacemos cosas que no debemos. No trabajamos para ganar la salvación, no podemos trabajar para mantener la salvación. Eso es algo que está en las manos de Dios. En Juan 10, 27, 28 habla de que nosotros estamos puestos en la mano de Dios y nadie puede quitarnos de ahí. Es algo de que estamos seguros ahí porque viene de Él, no es de nosotros. Alguien que cree que tiene que trabajar para llegar al cielo siempre se siente decepcionado y nunca va a sentir feliz, nunca va a sentir capaz de hacerlo porque no somos capaces. Por eso murió Jesús en la cruz. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces es importante de recordar de que Jesús es quien hizo la obra para salvarnos. Nosotros tenemos nuestra parte de simplemente aceptar la salvación, de arrepentir de pecado, reconocer que solo es por medio de Jesucristo, que es el Señor, que es el Dios en la carne, que pagó el precio por nuestros pecados, y recibir ese regalo de Él. Solamente así es que podemos ser hijos de Dios. Pero es como solo así podemos ser hijos de Dios. No es algo que podemos ir por atrás. Un día dice, yo siento bien, yo siento que creo en Dios y su salvación. Siguiente día, hoy no estoy tan seguro, mire cómo van las cosas. No funciona así, no depende en lo que nosotros pensamos, depende en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Otra cosa de ver que salvación es para todos, salvación es para todos. Nosotros primero es de ver por sí mismo y después de pensar en la gente alrededor. Por ese mismo mensaje puede compartir con quien sea, ya está bien ordenado, ya puede usted copiarlo y compartirlo con otra persona o compartir el enlace del video, lo que sea. Salvación es para todos. No, hay gente que dice, yo no puedo ser salvo, yo soy tan malo. Es por eso que Dios vino, porque todos somos malos. Ya comenzamos con eso. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese incluye a todos. Si cumplimos con lo que Él quiere por la salvación, de que nosotros confiamos en Él, entonces Él nos salva. Él otra vez está haciendo la obra ahí. Y también salvación puede ser suyo hoy mismo. Puede ser suyo hoy mismo. Hay gente que van esperando y eso me da tristeza. Nunca voy a olvidar un funeral, uno de los más difíciles que tenía que hacer. Era, creo que mi primer año en el colegio. Cabal tenía un año y unas semanas de estar en el colegio. Era septiembre, 10 de septiembre. Y recibo una llamada de madrugada de que uno de los alumnos de que estaba en octavo grado, la noche anterior, estaba fuera de su iglesia durante el culto. Él estaba texteando, no tenía permiso de textear dentro de la iglesia, salió para textear fuera y estaba sentado a la orilla de la entrada de la iglesia. Venía un carro, alguien tomado, y salió de la calle con el carro y se fue encima de Wilfredo. Y lo llevó casi 100 metros bajo del carro.
Estaba lastimado en gran manera y poco después murió en el hospital. Me llamaron ahí de la madrugada y entonces yo entré en clase ese día, que era un miércoles. Entré en clase y a octavo grado y comencé el día, en vez de ser con un devocional, comencé el día diciéndoles que ese pupitre vacío nunca se iba a llenar, que su compañero había fallecido hace unas horas. Ese fue muy difícil. Fue un alumno muy conocido, todos lo conocían. Y era así de la nada. Todo era el plan de que nos vemos mañana y ya, pero no fue así. Más tarde yo fui con los alumnos, visitamos a su casa, a visitar a su madre, estamos ahí en la vela. Estaba yendo cada ratito, estaba llevando sillas, ayudando con el pastor de él y así. Regresé a predicar mensaje culto de miércoles en la iglesia, después regresamos a la vela, el siguiente día estaba ahí otra vez y el funeral fue difícil. No fue el único funeral, ni fue el más joven, pero fue de la nada. No había ninguna enfermedad, no había señal. Simplemente un día estaba, el siguiente día ya no estaba. Hay gente que están esperando su momento más adelante para ser salvo. Están muy equivocados. Nunca sabe cómo va a ser la cosa. Él no estaba en la calle. Él estaba fuera de la calle. Estaba lejos, no tan lejos, pero no estaba en un lugar seguro. El carro salió de la calle y sin querer, algo tomado. Pero la cosa es de que así terminó su vida. Entonces, confío que él estaba salvo, pero pienso en todas las personas que están como esperando. Y uno dice, más tarde, después de cuarentena, después de a saber qué, no sé qué están esperando. Eso no se puede hacer. No es así de que uno va esperando. Entonces, algunos por pena, que dicen, mire, hay tanto tiempo de estar en la iglesia, ¿qué van a pensar la gente si hasta hoy recibe a Cristo? ¿Qué va a decir usted si hoy es su último día y encuentra estar en el infierno en vez de en el cielo? No vale la pena. Algunos están preocupados por un poco de supuesta vergüenza, aunque yo no conozco cristianos que va a estar poniendo quejas ni nada de que dice, hasta otra vez, y no, nada de eso. Gente va a decir, wow, que gracias a Dios, pues dele con todo. Yo creo que ese va a mover muy, muy felices con usted. Pero al fin de día, usted tiene que rendir cuentas directamente con Dios por su salvación. Entonces, puede ser uno de los alumnos de mi clase, puede ser cualquier otra persona que reciba ese mensaje, pero la esperanza que tenemos es de la vida eterna y ese viene de la palabra de Dios. Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero animarle de tratar con eso hoy mismo y primero tratar con sí mismo. Después compartir mi mensaje con otras personas, con sus amados. Nadie quiere ver a un amado de ir al infierno, pero toca a nosotros de enseñarnos, toca a nosotros de compartir eso con ellos. Y el momento es ya. No espera hasta demasiado tarde. Muchas veces he ido a funerales. Gente dice, no sé si eres salvo. Yo nunca le dije por qué esperé tanto. Y ya no pueden hacer nada. Quiero que usted vea a la gente que está alrededor en su vida y aproveche de compartir la palabra de Dios con ellos. Darle esa esperanza. Gente está buscando esperanza. ¿Dónde? ¿Dónde? Encuentra la esperanza en la palabra de Dios y en el evangelio de Dios. Pero tenemos que compartir ese mensaje. Entonces quiero animarles con eso, de que sin miedo, comparte el mensaje de salvación con todos. Y en eso encontramos la esperanza. Cuando tenemos la salvación, entonces, sea lo que sea las circunstancias, vamos bien. Y eso también da tranquilidad en la vida.